de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. El acta de la sesión 223 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La acta sesión 224 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria, que le damos la bienvenida, que está dirigiendo primera vez esta comisión, así que bienvenida, dará lectura de la cuenta. Muy buenas. Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Tenemos un solo documento para esta cuenta, que es un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos, boletín 17.797-06. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Yo quiero hacer un punto en varios. Quiero ver si la comisión tomamos el acuerdo para poder mandar un oficio a la Dirección de Migración por el tema de los charter haitianos que siguen llegando acá a Chile, y me gustaría saber cuál es la relación y cómo están trabajando con la OIM, que es la organización de migrantes que es de la ONU y que nosotros tenemos una oficina, apoya la migración irregular de haitianos hacia Chile. La OIM es una organización de la ONU y que está en Puerto Príncipe y que a pedido del gobierno de Chile, como organismo de Naciones Unidas para la Migración, esto está colaborando con el tema de la reunificación. Entonces me gustaría tener información al respecto de cómo se está haciendo ese proceso, sabiendo la crisis que tiene el país de Haití, la crisis social y la crisis política que están viviendo. Entonces, tener información al respecto para el director de Migraciones, la Dirección de Migraciones y el Ministerio del Interior, cómo se coordina el trabajo con esta organización internacional. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pedimos la información. Ofrezco la palabra sobre varios, si no pasamos a la orden del día. Ya, vamos a pasar a la orden del día entonces, no hay palabras. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 es iniciar la discusión en general del proyecto de ley Origen en Mensaje en primer trámite constitucional, que introduce las modificaciones a la Ley de Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa, el boletín 17.927-06, que hoy día en sala se refundió con unas mociones parlamentarias. ¿Ya? Eso pasó hoy día, yo pensé que iba a estar en la cuenta, pero se aprobó hoy día en la sala recién. Se refundió con dos mociones parlamentarias que habíamos dado prioridad, que ya lo habíamos hablado con la Contralora, y se refundió con el mensaje del presidente que presentó el gobierno. Así que para tratar este punto en la tabla está la señora Contralora, a quien le doy la bienvenida y muchas gracias por estar presente, la señora Dorothy Pérez, junto al el señor de jefe de división, no, el señor subcontralor general del señor Víctor Hugo Merino, y la jefa de división fiscalización, don Ricardo Proboste. Un gusto, muchas gracias, muy buenas tardes. Y también se invitó a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la señora Macarena Lobos, que tengo entendido que viene... apareció. Sí. Muy buenas tardes, bienvenida, ministra. Qué bueno, justo no la había visto, perdón. Así que muy buenas tardes, muchas gracias por contar con su presencia. Así que le ofrezco la palabra, pues, ministra, aprovechemos. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias. Es solo para solicitar, si es que es posible, atendido a la velocidad con la que empezó la comisión, si es que me permitiese hacer una solicitud de puntos varios. Yo sé que ya empezó la orden del día, por eso hago la petición expresa, si es que el resto de la comisión está de acuerdo. Diputado, ¿lo podemos hacer al final? Ni un problema. Queda el acuerdo que queda al final. ¿Sí? Se toma el acuerdo, al final lo hacemos. Perfecto. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados, a la Secretaría, a la Contralora, a su equipo que hoy día nos acompañan. Agradecer la celeridad con que esta comisión ha puesto en tabla el proyecto del Ejecutivo que mejora, ¿no es cierto?, ciertas facultades de la Contraloría General de la República y establece nuevas reglas sobre responsabilidad administrativa. Como ustedes saben, el gobierno desde el inicio de su mandato ha establecido una agenda de probidad y transparencia bastante amplia y robusta que se materializó a través de la Estrategia Nacional de Integridad Pública que partió, ¿no es cierto?, en diciembre del 2023, donde creamos, ¿no es cierto?, una estrategia con distintos órganos, más de 50 órganos, entre ellos un aporte muy relevante de la propia Contraloría General de la República, la UAF, Consejo de Defensa del Estado, la UNCAC y otros, que nos han permitido, ¿no es cierto?, establecer más de 210 medidas en 5 áreas prioritarias, muchos de los cuales proyectos ya han sido aprobados, más de 10 proyectos aprobados y una docena de proyectos que están actualmente en trámite, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado. Nosotros, como ustedes saben, la Contralora General de la República, a fines de mayo de este año, con ocasión de su intervención en la sala del Senado, por el caso de licencias médicas y la reportabilidad que detectó con el trabajo realizado en la Contraloría, planteó una serie de cuestiones que eran importantes mejorar al importante rol que cumple, ¿no es cierto?, en el ecosistema de anticorrupción, pero sin embargo, dada la complejidad que ha ido sufriendo la administración pública, esas medidas y esas facultades que tienen todavía requieren ciertos reforzamientos para poder garantizar su sentido de eficiencia, eficacia y oportunidad. Y nosotros, recogiendo eso, iniciamos un trabajo con el equipo de la Contralora para poder presentar un proyecto. Esto también tuvo, ¿no es cierto?, un impacto en todos los diputados y diputadas, quienes han presentado, también los senadores y senadoras, mociones transversales, muchas de las cuales esta propia comisión ha empezado a trabajar y que nosotros, antes de que se aprobaran en general, planteamos, ¿no es cierto?, que íbamos a presentar nuestro proyecto para efecto de poder fusionar y hacer un debate conjunto de estas materias. Nosotros creemos que, en definitiva, contar con procesos de control adecuados es esencial para generar, ¿no es cierto?, una cultura de integridad pública y generar que la probidad sea un pilar fundamental de la administración, y de esa perspectiva abordamos distintos aspectos en el proyecto de ley, que no sé si tienen la presentación para poder ir abordando cada uno la tiene en su pantalla. Bueno, no sé si la ven en su pantalla o la proyectan, no sé cómo. Bueno, en términos prácticos, el proyecto de ley que se somete a su consideración por su intermedio, presidente, tiene 8 artículos permanentes que modifican distintas leyes. Por una parte, la ley orgánica, ¿no es cierto?, de la propia Contraloría y los distintos estatutos de personales, tanto el Estatuto General de la Administración del Estado como el Estatuto de los Funcionarios de la Administración Municipal, la ley orgánica de gobiernos regionales y de municipalidades, así como la ley orgánica de carabineros. Te pido un minutito para tener la presentación a la vista mejor. Prefiero que suspendamos unos segunditos, fueron a ver con informática y así ya, suspendemos unos minutitos. Anudamos la sesión. Y ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Entonces, retomando, como decía, la propuesta del proyecto de ley que toma sobre la base el trabajo realizado conjuntamente y las propuestas que había hecho la propia Contraloría y trabajado en conjunto con ellos y las distintas mociones, tiene 8 artículos permanentes que modifican distintos cuerpos legales, partiendo por la ley orgánica, ¿no es cierto?, de la Ley de Organización y Atribuciones de la propia Contraloría General de la República, el Estatuto Administrativo, el Estatuto de Funcionarios Municipales, la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como la Ley Orgánica de Carabineros, de la PDI y de las Fuerzas Armadas. Y tiene un artículo transitorio para establecer, ¿no es cierto?, la vacancia y la vigencia de las normas.
Vamos a entrar a ver los contenidos del proyecto de ley de manera sucinta para después, ¿no es cierto?, poder quedar a disposición de sus consultas, presidente. Lo primero es que, como decíamos, en una administración cada vez más compleja, es muy importante que la Contraloría General de la República pueda tener acceso a no información parcelada, sino que a la información en su integralidad y de manera eficiente y oportuna. Y de esa perspectiva se le da esta facultad, se precisa una facultad más bien que ya existe, hoy día en el artículo 9 de la ley orgánica respecto a que pueda requerir a los jefes de servicio y a los funcionarios toda o una parte de los datos, ¿no es cierto?, bases de datos para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Un tema muy relevante que nosotros además habíamos contemplado en la ley de probidad municipal y de transparencia de la función pública, que están tramitándose actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, consideramos que era muy relevante la posibilidad que efectivamente la Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus funciones, pueda, ¿no es cierto?, acceder a la información relativa a las operaciones financieras y de inversión de los servicios públicos, y por tanto se le da la facultad de poder hacerlo de manera directa a las entidades, ¿no es cierto?, y en el caso de incumplimiento de estas entidades de la entrega de esa información, la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, puede aplicar un procedimiento sancionatorio. Asimismo, se establece la obligación a los propios sujetos a la fiscalización de la Contraloría de reportar mensualmente los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales y las cuentas de depósito de cualquier naturaleza, además, ¿no es cierto?, de poder requerirlo para cuando se realicen investigaciones o inspecciones. Adicionalmente, se somete a un tema muy relevante, como ustedes saben, que también fue un tema ampliamente debatido en esta comisión cuando vimos el proyecto de probidad municipal, la posibilidad de que las corporaciones municipales y regionales sean entidades que estén sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, y para eso también se modifica la ley orgánica. En cuarto lugar, un tema muy sentido, como ustedes saben, existe el Centro de Estudio de Administración del Estado, que es un ente, ¿no es cierto?, que hoy día tiene la Contraloría General de la República, que juega un rol muy importante en la capacitación de los funcionarios y funcionarias públicas, y se eleva a rango legal, ¿no es cierto?, reconociendo esta institucionalidad, y su organización interna va a ser regulada por la propia Contraloría General de la República a través de una resolución. Ese es un primer ámbito de facultades. Tenemos otro ámbito muy relevante que también surgió, ¿no es cierto?, con ocasión de la discusión que se dio con el tema de las licencias médicas respecto a la responsabilidad administrativa. La responsabilidad, ¿no es cierto?, es un hito fundamental para el tema de la administración, y como ustedes saben, hoy día los estatutos establecen que un funcionario que cesa en funciones automáticamente cesa su responsabilidad administrativa, salvo que se haya iniciado con anterioridad un sumario, y esa es como la retención de la renuncia que se llama coloquialmente. En esta práctica, ¿no es cierto?, lo que hacemos en el proyecto de ley es establecer nuevas reglas respecto a la responsabilidad administrativa de los funcionarios, de manera tal que, por una parte, las personas sometidas a un sumario administrativo, aun cuando presenten la renuncia, van a seguir siendo sometidos a ese sumario bajo el servicio en el que estaban. Respecto a las personas que hayan cesado en funciones, la responsabilidad no va a cesar automáticamente, como lo establecen hoy día los estatutos, tanto los distintos estatutos que estamos modificando, sino que van a tener una responsabilidad, ¿no es cierto?, extendida por los 6 meses siguientes, respetando, por cierto, siempre los plazos de prescripción. Y respecto a estas personas, será la propia Contraloría la que va a incoar el sumario respectivo. Y se establecen, ¿no es cierto?, nuevas sanciones y una proporcionalidad que va a ser multa entre 5 y 20%, ¿no es cierto?, de la última remuneración, y la posibilidad de inhabilidades de 1 a 5 años para el ejercicio tanto de en funciones en servicios públicos como en empresas creadas por ley o aquellas en que el Estado tenga una participación superior al 50%. Adicionalmente, se establece una clarificación de la fuente de responsabilidad administrativa, estableciendo, ¿no es cierto?, que los sumarios son el medio formal para la determinación de esta responsabilidad, pero que los hechos investigados pueden ser verificados y constatados mediante las auditorías, inspecciones y otros mecanismos de investigación que desarrolle la propia Contraloría General de la República. Se establecen además reglas de modernización de los sumarios, estableciendo como principio general, ¿no es cierto?, el expediente electrónico. Ustedes saben que la Ley de Transformación Digital estamos propendiendo la modificación de la Ley 1980, que efectivamente tenemos una gradualidad respecto de su implementación, y por tanto que efectivamente todos los expedientes sean llevados por medios electrónicos digitales, y se consagran los principios que ya están hoy día en el Estatuto Administrativo, también en la Ley General de la Contraloría, relativos a la confidencialidad, celeridad, imparcialidad y perspectiva de género como principios generales de la sustanciación de los sumarios administrativos. Otro tema ampliamente debatido, que también estaba en la ley que hemos tramitado de prevención, ¿no es cierto?, de probidad municipal, es el tema relativo a las autoridades electas, tanto
los alcaldes como los gobernadores regionales. La posibilidad que efectivamente cuando la Contraloría ha sustanciado un sumario respecto a ellos, que pueda ir directamente altero al trícel, sin esperar, ¿no es cierto?, el pronunciamiento del Consejo Municipal o de los consejeros regionales, y poder solicitar de manera directa la remoción. En este caso puede asumir el patrocinio el Consejo de Defensa del Estado, o en caso contrario lo puede llevar a cabo la propia Contraloría General de la República. En términos generales, esos son los aspectos que aborda el proyecto por su intermedio presidente. Hay una norma transitoria, como decíamos, que establece que todas estas normas entrarán en vigencia, por cierto, una vez que estén publicadas en el Diario Oficial, y todas las infracciones cometidas con anterioridad a ellas se sustanciarán de acuerdo a las reglas vigentes. Y si bien no es materia específica de competencia de esta comisión, por su intermedio presidente, tenemos un informe financiero, ¿no es cierto?, que establece un gasto mayor gasto fiscal de 263.015 miles para el primer año y 257.915 miles en régimen, que corresponden a la contratación de 7 funcionarios para poder apoyar la importante labor que lleva a cabo, ¿no es cierto?, hoy día la Contraloría, y adicionar, ¿no es cierto?, estos funcionarios en función de las nuevas funciones y atribuciones que se le encomiendan. A su disposición para las dudas o consultas, presidente. Gracias, ministra. Le prefiero que escuchemos a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y una vez que escuchemos las dos, hacemos las preguntas a los diputados y diputadas. Así que tiene la palabra Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por la invitación a participar de esta sesión. Un saludo, por supuesto, a las autoridades presentes, señoras parlamentarias, a la señora ministra, a la Secretaría, por supuesto, un agradecimiento para el Subcontralor General de la República que me acompaña y para el jefe de la División de Fiscalización. Y me quiero detener un instante, presidente, si me lo permite, porque a través de las personas que me están acompañando, que las acabo de mencionar, quiero agradecer el trabajo de todo el personal de la Contraloría. Gracias al trabajo que hemos realizado y a ese esfuerzo es que hemos puesto sobre la mesa la necesidad de este proyecto. Y por la misma razón quiero agradecer a los señores y señoras parlamentarias, diputados, diputadas, senadores y también al gobierno por haber considerado que este era un tema relevante, el reforzamiento de las facultades de la Contraloría. En primer lugar, ahí en la presentación, una vez que esté cargada, vamos a ver que, como lo decía también la ministra, a fines de mayo de este año 2025, ¿sí? Allá está. Entonces, como les decía, a fines de mayo del 2025, luego de varios trabajos de fiscalización que habíamos estado desarrollando sucesivamente, en la siguiente lámina, y ya en la cima de estos trabajos, en términos de conocimiento de la ciudadanía y del Congreso de dichos trabajos, fue los resultados del SIC número 9 de licencias médicas y otros productos que fuimos sacando con anterioridad y también con posterioridad a ese producto. Y eso significó que el Senado de la República nos solicitara participar en una sesión de sala para exponer estos hallazgos en detalle. Nosotros ya habíamos comparecido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde expusimos los hallazgos, luego el Senado nos requirió la presencia y allí hicimos presente que para el trabajo tecnológico con cruce de base de datos y trabajo de data mining, minería de datos y una serie de tecnologías nuevas que hay, sería necesario que la Contraloría contara con la posibilidad de obtener estas bases de datos de mejor manera y también algunas atribuciones reforzadas para poder desarrollar mejor su labor. Y entonces, por este oficio que está allí mencionado, el 86.558, remitimos al presidente del Senado una serie de propuestas y mejoras a nuestra ley orgánica, precisamente porque esos comentarios que estábamos haciendo en la sesión de sala significaron que el Senado nos pidiera que formalizáramos esta propuesta. Luego, la Cámara de Diputados, a través de su presidente, también nos pidió copia de este oficio y la hicimos llegar, por supuesto. Y posteriormente, mediante moción parlamentaria, allí está indicado el boletín, 10 señores diputados y diputadas recogieron la mayoría de nuestras propuestas en una presentación que ingresó a través de esta misma comisión a trámite. Por su parte, el Poder Ejecutivo ingresó este proyecto que está mencionado allí, el 17.927-06, que busca introducir modificaciones a la ley de la Contraloría y a las normas de responsabilidad administrativa, y tal como nos señalaba, señor presidente, se refundieron estos proyectos hoy día, ¿cierto?
elementos que tiene y fundamentos que tiene nuestro proyecto, que nosotros lo apoyamos, este proyecto del gobierno refundido con las mociones de los señores parlamentarios, que busca fortalecer algunos aspectos determinados de las atribuciones de la Contraloría. La verdad es que yo quiero dejar esto sobre la mesa de inmediato, porque muchas personas nos han preguntado por qué no se intenta algo más extenso, y la verdad es que una modificación más grande a la legislación de la Contraloría probablemente pasaría lo que ha pasado en el pasado, que no sale, que no termina su tramitación por distintas circunstancias. Entonces, por eso nosotros en nuestra propuesta al Senado y a la Cámara le entregamos algo bastante acotado, pero que era robusto. A pesar de que eran modificaciones específicas, le daban suficientes atribuciones a la Contraloría para fortalecerla. Busca también este proyecto implementar procesos de control más adecuados, relevar la probidad como pilar del interés general, robustecer el principio de responsabilidad, impulsar el concepto de funcionarios públicos que sean agentes impulsores del cuidado de la función pública, y también busca establecer sanciones disciplinarias que realmente sean eficaces, y busca reforzar la efectividad de las reglas de conducta en la administración del Estado. Y vamos a ir uno a uno los artículos, señor presidente, por su intermedio. El actual artículo 9 de la ley 10.336 es un artículo que tiene bastantes atribuciones interesantes, pero que genera algunas dificultades que son las que se buscan resolver vía este proyecto. Señala este artículo que el Contralor está facultado para dirigirse directamente a cualquier jefe de oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría, o que le haya formulado alguna petición para solicitar datos e informaciones o dar instrucciones. Solicitar datos o informaciones, requerir información o dar instrucciones relativas al servicio, cómo debe funcionar este servicio, en fin. También señala que el Contralor puede solicitar a las distintas autoridades, ministros de Estado, por ejemplo, autoridades, jefaturas de servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores. Y podrá también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda. Agrega esta norma en el inciso 3º, la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa. Quiero poner aquí atención de que dice sancionada con la medida disciplinaria de multa de hasta 15 días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, el Contralor pueda disponer la suspensión. Antes habló de sancionada, medida disciplinaria de multa, y luego habla, sin perjuicio de ello, puede disponerse la suspensión sin goce de remuneraciones del funcionario responsable de tal omisión hasta que le repitan los antecedentes o informes requeridos. Esta frase, esto que acabo de señalar en el inciso 3º, ha generado algunas discusiones doctrinarias en el pasado, y por eso nos parecía necesario que hay que reforzarlo. Luego señala el artículo que las normas que establezcan secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstan a que se proporcione a la Contraloría General la información antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto. Sobre este punto sí quiero hacer presente de que, a pesar de que es evidente que señala que las normas que establezcan secreto o reserva no obstan a que se le entregue la información a la Contraloría, cuando hay normativa posterior que ha establecido reserva o secreto, las instituciones públicas y privadas invocan esa reserva secreto de normas posteriores, y por eso es necesario, y lo aborda así el proyecto, tanto en las mociones como el proyecto del Ejecutivo, la necesidad de reforzar esta norma para que no se produzcan dudas. Enseguida, en lo que se refiere a la modificación de este artículo que acabo de leer, la fundamentación de por qué hay que modificarlo es que se necesita mejorar la oportunidad de la entrega de información. En el artículo está bastante claro que debe entregarse la información a la Contraloría, y la Contraloría en general requiere esta información y otorga un plazo para entregar la información cuando son presentaciones que tienen que ver con corte jurídico, pero cuando se trata de una fiscalización en terreno, nosotros requerimos la información y damos un plazo bastante más corto que cuando hay una presentación general. Entonces, el momento de la entrega de la información es relevante y se necesita reforzar eso, porque podría suceder que un servicio demore meses en entregar la información, y hay ocasiones en que eso sucede. También se necesita acceder a información más masiva, que la tengan entidades fiscalizadas sin la necesidad de tener que estar suscribiendo convenios de colaboración con las instituciones, porque suscribir o no un convenio queda sujeto a la voluntad de las partes, y en estos convenios se establecen las modalidades y los mecanismos de entrega, sobre todo cuando son entregas tecnológicas, depositando cierta data en ciertos mecanismos tecnológicos. Entonces, esto también se requería reforzar.
Y también se requería reforzar este artículo porque con estas mejoras tecnológicas uno puede hacer cruces de información de manera masiva y no solamente tomar muestras de datos. Y entonces, teniendo información de manera masiva, podemos detectar patrones de comportamiento irregular, pero para eso necesitamos extraer mucha data de los servicios. Entonces, era necesario incorporar en este artículo algunos ajustes enfocados en eso. Aquí puse 2 casos específicos de situaciones en las que a lo largo del tiempo nosotros hemos tenido dificultades y que justifican que esta norma, a pesar de que la norma vigente tiene bastante potencia y robustez, justifican el cambio. Y el primero es un caso del INE. Nosotros solicitamos el formulario único de estadísticas de edificación y que nos entregaran la información del 2019 al 2024. El equipo de inteligencia de datos nuestro, del equipo de fiscalización, pidió esos datos. Y el servicio nos envió un oficio fundado de que no podía entregarnos la información porque había norma de secreto estadístico que protegía los datos. Eso significaría que no los íbamos a poder auditar jamás. Nosotros le respondimos al servicio que tenía que entregarnos los datos porque ese secreto estadístico no obstaba, como lo dije en el artículo 9 cuando lo leí hace un momento, a la entrega de la información a la Contraloría. Ese secreto estadístico permite no entregarle la información a ciertos entes, a la ciudadanía cuando pide algunos datos sin anonimizar, por ejemplo, ya cuando es datos reservados, pero no a la Contraloría. Finalmente, el INE nos entregó la información, pero mucho tiempo después. Entonces, por eso se necesita reforzar este artículo. También, otro caso de ejemplo es la Dirección de Presupuesto. En general, la Dirección de Presupuesto nos entrega la información que la requerimos, pero después de muchas iteraciones, muchas conversaciones o muchos requerimientos que tiene que hacer derechamente la jefatura del servicio, de la Contraloría, a la jefatura de la DIPRES, y ahí se entrega, pero los equipos en general no tienen la costumbre de entregar la información, entonces se necesita reforzar esto por varias razones, este artículo. Y la propuesta que se hace en el proyecto que abordó el Ejecutivo, en la primera parte, señala que se reemplaza en el inciso primero la expresión jefe de oficina por jefatura de servicio, en términos de ampliarlo, ¿cierto? Y sobre esta proposición, el artículo 133, a propósito de la suspensión que se le puede aplicar por el Contralor, habla de suspender a los jefes de oficina o jefes de servicio. Entonces, ahí sería necesario armonizar cuál es el término que se va a usar para que quede idéntico en ambos artículos, tanto en este 9 como en el 133. Armonizar. Enseguida, en la segunda parte, en la B, se agrega en el inciso segundo, a continuación de la expresión los datos, la frase todo o parte de una de sus bases de datos o conjuntos de datos. Es para especificar más que no solamente vamos a pedir una copia de un documento, que es lo que habitualmente requería la Contraloría en el pasado, una copia de un documento o de un grupo de documentos. Ahora nosotros también requerimos bases de datos, parte de una base de datos de tal época a tal época, y por eso este artículo entonces se reforzaba con ese punto. Y en tercer lugar, intercalando en el inciso cuarto entre las expresiones que no obstarán a que se proporcione la frase en caso alguno. O sea que el secreto que exista en otra disposición legal, o sea, en ningún caso el secreto o reserva va a impedir que la Contraloría pueda acceder a la información. Y hago presente aquí, señor presidente, por su intermedio, que el acceder a la información no solo es para poder cumplir el rol fiscalizador de la Contraloría, sino que también, de esta misma manera, la Contraloría cumple o coayuda al rol fiscalizador de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque muchas veces son los diputados y diputadas o las comisiones o la misma Cámara que nos pide revisar alguna situación. Entonces, si no tenemos acceso a la información, la verdad es que estaríamos en dificultad de poder responderle a la Cámara de Diputados en su rol de fiscalizador de actos de gobierno. Así que el Ejecutivo ahí ha tomado ese punto y ha concordado también con que hay que reforzar este artículo 9 en los términos que se ha señalado. Yo les digo que en general esto se ajusta es bastante similar a lo que nosotros propusimos. Hay un solo punto que lo mencionaba al comienzo, que nos llama la atención y que quizás es una cosa que se podría evaluar, es resolver esta dificultad doctrinaria que se ha producido cuando se considera que el Contralor puede suspender sin goce de remuneraciones. Y esta medida siempre se ha considerado que es una medida de apremio en los tribunales versus la posibilidad de aplicar una multa. Como la norma habla de medida disciplinaria de multa, los tribunales ahí, cuando esto se ha discutido, han entendido que hay que hacer un sumario administrativo. Entonces yo solo hago presente aquí que estamos hablando de requerir copia de un documento o de datos. No estoy hablando de que se terminó
una investigación y el resultado es un sumario, sino que solo para poder apremiar a la persona a que nos entregue los datos tendríamos que estar haciendo un sumario. Si cada vez que vamos a requerir un documento y no nos quieren entregar el documento, saben que tenemos que hacerles un sumario, nunca vamos a obtener la documentación. ¿Me explico? Entonces, ahí yo creo que hay algo que todavía se podría perfeccionar un poco más, sin perjuicio de que lo que ya se recogió en el proyecto es bastante, un avance bastante significativo. También se incorpora un artículo nuevo, el artículo 9 bis a la Ley Orgánica de la Contraloría. Les pido excusas por lo extenso, pero es muy interesante y importante para nosotros este artículo. Yo lo he hecho presente en varias comisiones en las que nos han convocado y por eso me permito, señor presidente, si usted me autoriza a leerlo completo. El artículo 9 bis señala que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, podrá requerir directamente a las instituciones bancarias, financieras y de inversión toda la información relativa a operaciones financieras o de inversión que las entidades sujetas a su control, según el artículo 16 de la presente ley de la Contraloría, mantengan o hayan mantenido o realizado en dichas instituciones. Voy a seguir de inmediato, pero solo quiero hacer presente de que esto se trata de la posibilidad de que la Contraloría obtenga copia de la información bancaria y financiera de las entidades públicas, no de los funcionarios públicos, no de las personas individualmente consideradas. Lo que sucede hasta la fecha es que la Contraloría tiene que hacer sus auditorías sin conocer la información bancaria de donde están depositados los fondos públicos, lo cual evidentemente no permite hacer una fiscalización como corresponde y en muchas ocasiones dificulta tan gravemente la fiscalización que nosotros no tenemos, si es que no obtenemos las copias de la información bancaria que el servicio voluntariamente nos entregue y el servicio no tiene las conciliaciones bancarias al día, nosotros no tenemos la posibilidad de entregar una información técnica seria del estado de las finanzas de un servicio público. Y eso es bastante complejo. Entonces, agrega esta norma, buscando solucionar este punto, como lo recogió el Ejecutivo, que para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Contraloría deberá solicitar la información por escrito a la institución pertinente, o sea, a la institución bancaria, debiendo especificarle el plazo para responder a la solicitud, la entidad titular de la información, los periodos comprendidos y las operaciones respecto a las cuales se solicita esta información, la que podrá referirse, entre otras, a saldos, registro de todos los movimientos, sujetos a secreto o reserva bancario, porque esto es lo que se invocaba para no entregarle la información a la Contraloría, el secreto o reserva bancario, pero de la información de los servicios, de los fondos públicos de los servicios, así como todas las operaciones financieras o de inversión realizadas y toda la información que se considere relevante para la adecuada comprensión de las operaciones respecto de las cuales se solicita esa información. Agrega la norma, el proyecto, que las instituciones requeridas tienen que remitir estos antecedentes en el plazo señalado en el requerimiento, sin perjuicio de que se le pueda pedir una ampliación de plazo a la Contraloría, por supuesto, y que en el caso de que las instituciones requeridas, que se encuentren bajo la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, y omitan la entrega total o parcial de esta información a la Contraloría, se derivarán los antecedentes a esta Comisión de Mercado Financiero para que instruya los procedimientos sancionatorios. También agrega al final este artículo 9 bis que las entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría tienen que reportarle mensualmente a la Contraloría los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales y las cuentas de depósito de cualquier naturaleza. Como asimismo deben poner a disposición esta información cuando se practiquen inspecciones e investigaciones a que se refiere el artículo 131 de la presente ley. O sea, cuando la Contraloría está haciendo auditorías tienen que entregar la información, pero también mensualmente tienen que entregar datos de cuentas que hayan abierto y todos los movimientos. Y de esta manera, si nosotros obtenemos esa información en términos de datos estructurados como los requiramos nosotros, vamos a poder cargar una base de datos y poder hacer una fiscalización permanente. Con tecnología hoy día eso ya se puede hacer y saber permanentemente si hay desviaciones en las cuentas de los servicios públicos. Los fundamentos de esta modificación del artículo 9 bis es la oportunidad en la entrega de la información sin necesidad de tener un intermediario. Esto es relevante, el reforzamiento de esta norma sin tener que estar pidiéndole al servicio que nos entregue copia de sus conciliaciones. De sus cartolas de los bancos, porque pudiera suceder que nos entreguen una cartola distinta o que no nos entreguen la última. ¿Me explico? Me imagino suficientemente. Y luego también desde el punto de vista de la integridad y fidelidad de la información. Por ejemplo,
en el proceso de pago masivo de remuneraciones que hace cualquier servicio público o el pago masivo de proveedores que hace nuestro Estado, la forma en que se contienen los archivos, los textos en TXT, son altamente vulnerables. Entonces, obtenerlos de esa vía indirecta es muy complejo para la fiscalización segura y por eso sería mejor que obtuviéramos de esta otra manera como lo establece el artículo 9 bis nuevo. También nos permitiría hacer detección de cuentas corrientes que no hayan sido autorizadas por la Contraloría, detectar giradores no autorizados o personas que ya no pertenezcan a las entidades auditadas y que sin embargo siguen autorizados para girar y mover fondos en los servicios, en las cuentas de los servicios. Nos permitiría detectar transacciones realizadas en bancos y no contabilizadas en la entidad en su contabilidad regular. Y también es un método alternativo para las fiscalizaciones cuando las conciliaciones bancarias no están al día, que la verdad es que es lo que pasa en la mayoría de los servicios públicos en los distintos gobiernos, que las conciliaciones bancarias no alcanzan a estar al día. Y entonces a nosotros nos permitiría de esta vía indirecta, revisando lo que pasa en el banco, ver cuál es el movimiento financiero y si coinciden los flujos de caja y los flujos de los dineros del servicio. También esto, como les decía, nos permitiría trabajar con tecnologías para el análisis masivo de la información. Y aquí les pido excusas por esto porque es un poco lento, pero hemos seleccionado algunos casos que justifican cada una de las atribuciones que hemos solicitado. En la Municipalidad de Algarrobo, porque todas las cosas que nosotros hemos señalado parecen terribles, pero sin embargo han sucedido en el pasado. Entonces, una funcionaria en la Municipalidad de Algarrobo ejercía las labores de tesorera municipal. Y ella adulteraba, esto está acreditado en el expediente judicial. La funcionaria adulteraba las nóminas de pagos masivos agregando a personas y proveedores que no tenían ningún vínculo contractual con la municipalidad. Y presentaba documentos adulterados a apoderados bancarios que debían aprobar las respectivas transferencias bancarias. Esto está contenido en el informe de investigación especial 118 del 2024. Nosotros ahí hicimos un sumario, un reparo para la recuperación de los dineros y denunciamos esto al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Pero quisimos traer estos casos de ejemplo para que se advierta de que nosotros, revisando incluso la contabilidad y las conciliaciones y los movimientos dentro del mismo servicio, si no nos entregaban la documentación bancaria, jamás nos habríamos enterado de esto. Entonces, la manera de detectar estas cosas, en este caso se detectó por denuncia. Pero si la persona no hubiera denunciado, no habríamos sabido esto, porque no tenemos acceso a la información de los bancos. En la Municipalidad de Talcahuano, una funcionaria municipal que hacía la labor de encargada de presupuesto, dependiente de la Dirección de Finanzas, emitía en el sistema contable los decretos de pago a los proveedores de bienes y servicios de la entidad, pero luego elaboraba manualmente el cheque y lo hacía a su propio nombre, o a nombre de los funcionarios de la Dirección de Finanzas que estaban coludidos con ella en esta operación fraudulenta, o a veces lo emitía a nombre de un particular que no tenía relación alguna con la municipalidad. Esto está contenido en el informe 315 del año 2019. Por supuesto, se denunció al Ministerio Público, se tomaron todas las acciones derivadas. Y en Carabineros de Chile, un funcionario a cargo de las finanzas de la institución, que estaba facultado para abrir cuentas corrientes en la institución, aperturó una cuenta que no tenía ninguna relación con las necesidades institucionales, y esta cuenta no le fue informada a la Contraloría para su autorización, ni tampoco fueron autorizados sus giradores. Estas personas recibieron pagos improcedentes con cargo a dicha cuenta corriente, o sea, esta cuenta fue abierta para girar dineros y pagárselos ellos mismos. La cuenta tampoco estaba registrada en la contabilidad de esa institución. Y entre la vigencia de esta cuenta, entre la apertura y el cierre, fue de 18 meses. Los 18 meses que necesitaron estas personas para sustraer los dineros. Esto está contenido en el informe final de auditoría 392 del 2019 con todas las acciones derivadas. A mí me parece, señor presidente, y por eso hemos traído estos casos y le agradezco mucho a los equipos de fiscalización que detectaron estas situaciones, que esto justifica plenamente que este artículo 9 sea reforzado con este 9 bis. Ahora también hay una modificación al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría. El actual artículo 16 establece, ahí está en la pantalla, que los servicios, instituciones fiscales, todas las instituciones que señala, quedan sometidos a la fiscalización de la Contraloría sin perjuicio del control que ejercen otras instituciones, algunas de las cuales ya no existen o han sido refundidas en la Comisión de Mercado Financiero o en otras instituciones, y eso requiere alguna actualización.
También agrega la norma que quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría otras instituciones, las empresas, las sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas tengan participación, las sociedades del Estado también, en fin, ahí están señaladas. Y los objetivos de esta fiscalización y de esta facultad es que se pueda revisar el cumplimiento de los fines de esas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados y obtener la información antecedente para formular el balance nacional, la contabilidad pública. Y también señala otras instituciones que tienen relación con la Contraloría y que quedan, sin embargo, sujetos a la fiscalización de la Contraloría para algunos aspectos específicos y para la obligación de entregar informes. Este artículo 16 en el proyecto de ley se viene modificando en la primera parte, reemplazándose el inciso primero que hablaba de la superintendencia de banco, el Banco Central, el Banco del Estado, ¿cierto? Todo esto se viene ajustando por la frase que corresponda a otros organismos, porque son distintos organismos en cada uno de esos casos. Y luego, en el punto B, se intercala en el inciso segundo entre las expresiones representación o participación de estas entidades, ¿cierto? Y para los efectos de cautelar el cumplimiento, agrega la frase, las entidades a que se refiere el artículo 136 del Decreto con Fuerza de Ley 1/2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica de Municipalidades, y los artículos 100 y 104 del Decreto con Fuerza de Ley número 1/2005 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines. En simple, señor presidente, por su intermedio para los señores parlamentarios, lo que se viene haciendo aquí es agregar a la fiscalización de la Contraloría General de la República otras instituciones, otras entidades que son fundaciones, corporaciones y asociaciones municipales y regionales. Porque existía la posibilidad de fiscalizarlas, sí, pero de manera residual porque administraban fondos públicos y de esa manera la Contraloría las estaba fiscalizando. De hecho, el año pasado emitimos 2 fiscalizaciones de asociaciones municipales. Sin embargo, había algunos aspectos específicos en los que no podíamos fiscalizarlo y por eso se incorporó esta modificación. En la tercera parte, letra C, se reemplaza en el inciso segundo, en la lámina anterior, la expresión los fines de estas empresas, sociedades o entidades por sus fines, ¿ya? Porque no habla solo de empresas ahora, sociedades o entidades, sino que también estas fundaciones, asociaciones y corporaciones. Y en la D se reemplaza en el inciso tercero la expresión superintendencia de bancos y todas esas instituciones que ya no existen como tal por la Comisión de Mercado Financiero. La fundamentación de este ajuste tiene que ver con contar con mayores atribuciones respecto de estas corporaciones y asociaciones municipales y regionales que manejan, como sabemos, en algunos casos montos de recursos muy cuantiosos que son aportados por las mismas municipalidades o por los gobiernos regionales. Necesitamos obtener información bancaria para confirmar los saldos a la fecha de corte de auditoría y cotejar el contenido de sus conciliaciones bancarias. Y existe actualmente el riesgo de eventuales cuentas corrientes no informadas por esas entidades, de las que acabo de señalar, porque la fiscalización que teníamos respecto de ellas era residual solo porque administraban fondos públicos, pero no tenían las obligaciones generales que tienen este tipo de instituciones. También, por lo mismo, existía un riesgo allí de entrega parcial de información bancaria, en virtud de lo cual los procedimientos de auditoría serían ejecutados sobre información que estaría incompleta o que no sería fidedigna. Y de esta forma, entonces, lo que se busca es reforzar este artículo incorporando esas instituciones que están ya mencionadas. Enseguida tenemos una modificación al artículo 24 bis de nuestra ley. En el proyecto de ley, en el 24 bis, la Contraloría General de la República señala la norma nueva, contará con un centro de estudio de la Administración del Estado, con la finalidad de contribuir a fortalecer la integridad pública y la buena administración a través de la formación y capacitación transversal de funcionarios, servidores de la Administración y a quienes determina el Contralor General mediante resolución, la que además establecerá su organización y funcionamiento. El Centro de Estudio de la Administración del Estado, como sabemos, es una entidad que ya existe dentro de la Contraloría como una dependencia, pero ha sido creada solo por resolución. Hasta la fecha, año a año, la Contraloría, desde que se creó el CEA, en la administración del Contralor Bermúdez, ha ido capacitando funcionarios públicos. El año pasado capacitamos a más de 23.000 funcionarios públicos a lo largo y ancho de nuestro país. Y la Contraloría con los años ha ido diagnosticando que esta necesidad de capacitación es constante y que se requiere mejorar
los conocimientos de los funcionarios de la Administración del Estado y también de la ciudadanía. También, además de estos 23.000 funcionarios públicos, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que ingresan a la página de SEA a capacitarse en cuestiones cívicas, de conocimiento general o a veces de cómo rendir cuentas de fondos públicos ante la administración, o sea, en sus relaciones con la administración del Estado. Así que nos parece que es muy adecuado que esta dependencia adquiera rango legal. Sí hacemos presente que nos parece necesario que la Contraloría pudiera definir el alcance de las capacitaciones. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a juicio nuestro, todo funcionario que ingrese a la administración del Estado tendría que tener una capacitación básica en aspectos como probidad administrativa, deberes funcionarios y responsabilidad. Nosotros nos encontramos muchas veces con funcionarios que ingresan a la administración y van a la Contraloría a realizar actividades, a conversaciones con nosotros, a audiencias, y hay ocasiones en las que carecen de la información básica para poder llevar adelante sus tareas. Y entonces esta capacitación a disposición de estos funcionarios podría ayudar y evitar problemas posteriores. Asimismo, en el caso de los funcionarios de la administración que cumplen un rol de fiscalizador y también de los auditores internos, esto permitiría irlos actualizando de manera constante en normativas y métodos de fiscalización en el marco del nuevo Sistema Nacional de Control que queremos potenciar, para que ellos puedan aplicar nuevas técnicas de fiscalización, usar mejores tecnologías que nosotros que ya conocemos y podríamos extender a ellos. Y respecto a la ciudadanía, el conocimiento de los derechos y deberes para que exijan el cumplimiento de los deberes del funcionario público, la comprensión del funcionamiento de la administración del Estado, en fin. En el fondo aquí solamente hacemos presente que sería una muy buena noticia desde nuestro punto de vista que el alcance de esta capacitación se pudiera definir a modo de que, por ejemplo, la Contraloría pudiera disponer que los servicios públicos, cada vez que incorporan a su personal, para que empiece a trabajar, tenga que haber cumplido un curso básico de probidad y de funcionamiento del aparato público. Enseguida, señor presidente, en el artículo 133, trabajamos mejor con el comparado para estos artículos porque tenían mayores dificultades y ahí está el cambio específico que se viene presentando en el proyecto por el Ejecutivo. El actual artículo 133 señala que el Contralor o cualquier funcionario especialmente facultado por aquel puede ordenar la instrucción de sumario administrativo y puede suspender a jefes de oficina y a los demás funcionarios y como sigue la norma también poner a disposición de la justicia las irregularidades graves que se detecten. Aquí lo que se plantea en el proyecto es agregar que los supuestos que el sumario administrativo se inicie dentro de los 6 meses posteriores al cese de funciones de un funcionario, la Contraloría incoe este sumario administrativo y pueda aplicar directamente la sanción en caso de corresponder. Nosotros encontramos que es una muy buena medida en que la responsabilidad administrativa ya no se extinga con la renuncia, si es que se aprueba este proyecto, porque realmente era una vía irregular por la cual algunos funcionarios solucionaban la responsabilidad administrativa en la que se habían visto involucrados. Esto también habría que concordarlo con algunos estatutos especiales a los que se refiere el proyecto más adelante. Y enseguida viene un artículo 133 bis que tiene esta modificación. El artículo 133 bis habla de que estos sumarios que ordene la Contraloría cuando se realizan en municipalidades, el Contralor lo que hace es proponer una medida disciplinaria al término del sumario a la jefatura del servicio, en ese caso alcalde o alcaldesa. Y el gobierno en este 133 bis nuevo está agregando que esto es sin perjuicio de estos 6 meses y la posibilidad de que en esos casos de un funcionario que haya renunciado y que esté persiguiéndose su responsabilidad dentro de los 6 meses después del cese, se pueda igualmente aplicar la sanción, esta vez directamente por el Contralor. Allí la Contraloría había propuesto que en términos generales, y no solo para los 6 meses, sino que en términos generales la Contraloría en algunos casos pudiera aplicar directamente la sanción. Y por supuesto nosotros quedamos aquí a lo que discuta y resuelva el Congreso Nacional. Solo quiero hacer presente, señor presidente, yo no quise traer casos porque aquí podría haber traído páginas y páginas de casos de sumarios administrativos en los cuales nosotros hemos acreditado irregularidades gravísimas y hemos enviado los expedientes a los municipios y los municipios o no los envían de vuelta a tiempo y prescriben,
o los envían con una sanción como censura cuando los hechos son infracciones graves al principio de probidad que la ley dispone que tiene que aplicarse la destitución. Entonces, aquí de verdad podría haber traído una nómina gigantesca de casos a lo largo de los años, pero la verdad es que habríamos gastado muchísimo tiempo y por eso quiero solamente hacer presente de que quizás en aquellos casos más graves, que los podría el legislador seleccionar cuáles serían, poder establecer esta facultad de la Contraloría de aplicar directamente en algunos casos las sanciones. No solamente para la situación de los 6 meses posteriores a que una persona renuncie. En el mundo municipal, un segundo para terminar esta idea, por favor, en el mundo municipal, y esto está presente en estudios de opinión y también en encuestas y en estudios técnicos que han hecho las universidades, en el mundo municipal lamentablemente es donde se están produciendo mayor cantidad de irregularidades. Entonces tiene que haber alguna sanción. Y lo cierto es que como tampoco los alcaldes tienen un superior jerárquico que los haga responsables a ellos, entonces rara vez se aplican las sanciones. Claro, la verdad es que se cambian de trabajo las personas. Ahora, esto se resuelve con lo que planteó el Ejecutivo de que dentro de los 6 meses siguientes se pueda sancionar directamente por la Contraloría. Pero eso solo para esos 6 meses después de la renuncia. Pero antes, si no han renunciado y se mantienen en el servicio y no se hace efectiva su responsabilidad, siguen trabajando allí o después se pueden cambiar a otro servicio, municipio o servicio. Y la verdad es que esto pasa con bastante frecuencia. Enseguida también aquí, hacer presente, en nuestra propuesta habíamos puesto algunos elementos que tienen que ver con el envío al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones a las autoridades superiores de los municipios, los alcaldes y en el caso de los gobernadores regionales, pero esto fue recogido por el Ejecutivo en otro artículo que viene más adelante. Y nos parece además que fue recogido de una manera bastante robusta y muy satisfactoria desde el punto de vista jurídico, nos parece a nosotros. Así, en el artículo 134 se habla de que los sumarios administrativos serán el medio formal de establecer los hechos sujetos a una investigación. Esto es lo que dice actualmente nuestro artículo 134 y habla de cómo se tramitan los sumarios, que son por escrito, en fin. En el proyecto del Ejecutivo se establece, hay un cambio ahí, quizás habría que analizarlo desde el punto de vista doctrinario, pero el punto es que habla de que los hechos, los sumarios administrativos serán el medio formal de establecer la responsabilidad administrativa, no así los hechos, porque los hechos también podrían, de acuerdo a lo que plantea el Ejecutivo, acreditarse mediante investigaciones, inspecciones, auditorías, y es una muy buena idea. Solo hago presente que aquí habría que ver cómo se compatibiliza esto con el artículo 119 del Estatuto Administrativo, porque cuando está hablando allá en el 119 del Estatuto Administrativo habla del establecimiento de la responsabilidad administrativa, pero luego del esclarecimiento de los hechos en el sumario. Entonces, es solamente un tema de armonizar. El artículo 134 actual que plantea el Ejecutivo tiene bastantes nuevos elementos que refuerzan las potestades de la Contraloría y agrega, en la última parte allí está en rojo, que sin perjuicio del anterior, los sumarios administrativos podrán contar expediente electrónico, que las diligencias se darán por medios digitales y todo eso es muy bueno porque nos permite también agilizar nuestros procesos. ¿Bien? Nosotros habíamos señalado, sí, y por eso lo incorporamos en la tercera columna, la posibilidad de que el Contralor establezca las normas que regularán el procedimiento de los sumarios y eso efectivamente es recogido en parte por el Ejecutivo. Actualmente la Contraloría tiene un reglamento de sumarios y con eso se tramitan los sumarios de la Contraloría. Así es que sobre este punto, sobre este artículo en particular, solo hago presente la necesidad quizás de armonizar con el Estatuto General y con el Estatuto de los Funcionarios Municipales este concepto de los hechos, cómo se determinan los hechos, para los efectos de que luego no hayan reclamos de falta de debido proceso. Y luego en el artículo 137, en el actual artículo 137 dice que no rigen para la sustentación de estos sumarios que ordena la Contraloría plazos ni procedimientos especiales aparte de las reglas generales que preceden, teniendo en cuenta la rapidez, la discreción y la imparcialidad que deben ser estos factores, y en el 137 que propuso el Ejecutivo señala esto mismo y agrega esta posibilidad de que el Contralor determine, conforme al inciso final del artículo 134, estos procedimientos y que también en estos procedimientos se debe incorporar estos principios que agregó el Ejecutivo: confidencialidad, celeridad, está muy bien porque están al tenor de la ley de base de procedimiento,
y también se agregó la perspectiva de género, que deberán ser los factores principales que los investigadores deben observar al sustanciar los sumarios. Eso fue lo que se agregó. También, para finalizar, señor presidente, quisiera referirme muy brevemente a lo que tiene que ver con el impacto financiero. En el proyecto del Ejecutivo, y lo presentó la ministra hace un momento, se considera los recursos necesarios para 7 personas para reforzar el equipo de la Contraloría para realizar estos sumarios. Nosotros, sobre este punto, hacemos presente que en la discusión de la ley de presupuesto, precisamente para las fiscalías administrativas permanentes, no se nos aprobó 10 funcionarios que necesitábamos para hacer sumarios en el régimen general. Y aquí, además, necesitamos, claro, 2 fiscalías administrativas permanentes para estas facultades adicionales. Entonces, lo hago presente a la luz de que es cierto que tiene en su informe financiero la incorporación de estos 7 funcionarios, pero nosotros todavía nos faltan los 10 para el régimen general que están en la discusión presupuestaria actual. Quedo atenta, señor presidente, si hay cualquier pregunta que tuvieran los señores parlamentarios y señoras parlamentarias. Muchas gracias. Gracias, Contralora. Tiene la palabra la diputada Camila Musante. Gracias, presidente. Quiero partir agradeciendo la exposición que hizo la Contralora, también, por cierto, la intervención de la ministra. Estamos viendo un proyecto que es muy relevante en materia de probidad, de control administrativo y de responsabilidad estatal. También creo, presidente, que viene a reforzar o a endurecer los mecanismos de control interno. Y yo por lo menos soy partidaria de la sugerencia que nos hace la Contralora respecto de la capacidad sancionatoria en todos los sumarios administrativos. Entiendo que va a ser parte de la discusión, que no lo vamos a votar hoy día, que vamos a continuar escuchando más opiniones, pero me quedo también con esa tarea. Y creo, presidente, que finalmente lo que estamos haciendo es fortaleciendo no solamente la Contraloría, sino generando un mejor mecanismo de contrapeso entre los roles de control del Estado y además fortaleciendo la independencia de la Contraloría. Gracias, diputada Musante. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. No alcancé a escuchar a la ministra, pero quiero agradecer la intervención de la Contralora y su equipo. Siempre es un aporte. Me parece que en la misma línea de la diputada que me antecedió, creo que este es un tremendo avance en materia de probidad y de regulación del funcionamiento interno de los servicios del Estado. Muchas de las cosas que se han expuesto hoy día acá las conversábamos, las discutíamos y veíamos que eran piedra en el tope, ¿no? Piedra de tope en el avance no solo de las investigaciones, tanto como el secreto bancario en la figura de la Contraloría, como en la propuesta que se hace respecto de las instituciones, que me parece que es el camino correcto, ¿no? No solo a los funcionarios que estén involucrados, sino que más allá a las instituciones, cómo saber efectivamente que se entregue la información correcta. Recuerdo que el 2018 en varias oportunidades fuimos a pedir a la Contraloría y siempre había un límite en la solicitud de la información de las gestiones de los municipios y creo que este es un tremendo avance. Tengo una duda que la quería preguntar respecto de la creación del Centro de Estudios de Administración. ¿De alguna medida no se topa con el servicio civil, por ejemplo, en los lineamientos de asesoramiento de ética o de procedimiento de la administración? Lo pregunto más bien como una duda. Puede ser complementario, pero digo, ¿dónde parte uno y dónde termina y dónde comienza el otro respecto de el rol de la capacitación, de las orientaciones a las instituciones y a los trabajadores del sector público? Y por último, porque tal como dijo la diputada Musante, vamos a tener espacio para discutirlo, quiero felicitar que se haya incorporado dentro de las reglas generales para la aplicación de los sumarios, no solo haber ordenado los principios, sino que además que se hubiese incorporado, por cierto, la celeridad y también la perspectiva de género, entendiendo, pese a que saltan algunos con este tema, entendiendo que además habla con la ley Karin, que es parte de las obligaciones que pone la ley,
Karin, respecto a la capacitación de fiscales con perspectiva de género. Por tanto, estamos entendiendo que si no hacemos hablar al servicio público con los mismos conceptos, con el mismo lenguaje, los mismos códigos, es muy difícil avanzar. Así que yo eso también lo valoro y creo que esta discusión va a ser bien interesante. Gracias, presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Tiene la palabra el diputado Borges. Gracias, estimado presidente. Saludar a la ministra, saludar a la Contralora, señora Dorothy. No quiero dejar pasar de darle mis felicitaciones, estimada Contralora, porque en realidad que a mí me tocó participar en comisiones investigadoras con el Contralor anterior. Y una de las dificultades que él decía que era lo que presenta hoy día usted, que tenían muy pocas herramientas para poder fiscalizar, especialmente a corporaciones que tenían los municipios o algunas asociaciones, donde muchas veces no se le entregó la información correcta o no se le entregaba información desde el punto de vista de los bancos y no podían, ¿no es cierto?, hacer el trabajo que se requería. Así que yo primero felicitarla, decirle que también lo más probable es que nosotros vamos a estar votando el presupuesto después de la semana distrital y ustedes van a solicitar recursos para poder, ¿no es cierto?, tener más herramientas. Decirle que en ese sentido el diputado Borges está con toda la colaboración para que esos recursos que ustedes solicitan, ¿no es cierto?, sabemos que van a ser utilizados de buena manera para poder fiscalizar. Pero igual me llama la atención en algunos servicios públicos que todavía no tenemos, ¿no es cierto?, la facultad de Contraloría para poder fiscalizar. Yo en algunas ocasiones he requerido información si Contraloría puede o no meterse en algunos temas complejos desde el punto de vista de la administración, especialmente. Tenemos un tema ahí en Chiloé con las corporaciones y ahí estamos complicados. Y lo que queríamos también es saber que siempre es bueno fiscalizar, tener la mayor cantidad de control para que no tengamos, ¿no es cierto?, los acontecimientos que ocurrieron, especialmente en mi región, Los Lagos, con las fundaciones. Así que, estimada Contralora, felicitaciones por todo el trabajo que usted ha hecho. Creo que usted le ha dado prestigio también al servicio público con todo lo que hemos visto en su trabajo en lo particular y su equipo. Así que yo no quiero dejar pasar estar en esta Comisión de Gobierno Interior, que ya nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a una elección, y decirle que ojalá que sigamos potenciando Contraloría y también todos los ministerios que tienen auditoría y fiscalizaciones que se requieren. Así que muchas gracias por eso y no sé, presidente, si vamos a votar hoy día para que eso lo hagamos en el tiempo correspondiente. Gracias. Muy amable, estimada Contralora, estimada ministra. Muchas gracias, diputado Borges. Vamos a votar de vuelta de la distrital en general. Vamos a recibir más invitados y ese fue el acuerdo. Aparte que hoy día no estábamos citados para votar, así que se vota la próxima 2 semanas más. Diputado 3. Gracias, presidente. Saludar en este caso a la Contralora y también a la ministra por la exposición del proyecto. Yo creo que evidentemente es necesaria robustecer la capacidad fiscalizadora que tiene la Contraloría en esta materia, pero de todas formas, aprovechando la instancia, quería hacer ciertas consultas. Uno, respecto a esta facultad de recurrir a los tribunales electorales, ¿ya? Me parece hasta cierto grado sensato. Evidentemente muchas veces se levantan observaciones que se remiten al Consejo Municipal o a los consejos regionales y quienes tienen que ejercer esa facultad lamentablemente muchas veces no la realizan. Hemos conocido casos para todos, así como la Contralora enumeró algunos casos para que vamos a entrar en detalle, pero de todas formas me surge la duda, sobre todo por la forma de designación en este caso que todavía no se toca respecto de quien dirige la Contraloría, que tiene un factor político de todas formas importante. Y puede dar en este caso evidentemente aquella suspicacia. Entonces creo estar de acuerdo, pero no sé si se ha analizado quizá alguna otra figura o generar en este caso una obligación más cierta para el Consejo de Defensa del Estado también. O sea, independiente que la tiene, pero también está la posibilidad que diga que no y recae en la Contraloría nuevamente.
Entonces creo que eso incluso puede caer en una disputa entre ambos servicios tratando de defender sus propios intereses. Entonces me genera esa duda, si es que tienen alguna opinión al respecto, es cosa de tenerla a la vista en la discusión. Lo otro, yo creo que a mí sí al menos me agrada esta disposición respecto de que la Contraloría asuma la posibilidad de aplicar la sanción. Entiendo que en el marco de los funcionarios que han dejado de ejercer funciones dentro de este lapso de 6 meses. Pero no sé si se ha tenido a la vista también la discusión, creo que evidentemente la Contralora me puede corregir en este punto, pero creo que en la aplicación del decreto 799 de mal uso de vehículo fiscal, actualmente la Contraloría tiene una facultad que es como la única que se reserva respecto a los alcaldes particularmente y a la aplicación directa de sanciones. No sé si eso se ha abordado, por ejemplo, en otro tipo de, que quiero que se entienda bien la consulta respecto a la entidad de los hechos materia de. ¿Por qué? Porque a veces quizás por hechos, no sé, de mediana entidad o gravedad, de todas formas se va a ir a iniciar un proceso al Tribunal Electoral. Sabemos que los tribunales electorales también tienen sus tiempos, su demora, y puede generar una situación. No se ha podido determinar que en ciertos actos donde no exista la gravedad de una destitución, me refiero, que sea directamente la Contraloría que pueda aplicar dichas sanciones, evidentemente generando los resguardos del debido proceso, de la posibilidad de recurrir a alguna instancia, o no, a objeto de facilitar también las sanciones en dicha materia. Porque si no, entiendo, quizá ahí la ministra me lo puede explicar mejor, pero entiendo que en cualquier tipo de sanción donde eventualmente esté comprometido el alcalde o el gobernador, en este caso, por poner ejemplo, independiente de la entidad de la sanción que se recomiende, terminaría en el Tribunal Electoral, pudiendo ser quizá una sanción menor que puede ser resuelta de manera más rápida. ¿Ya? Espero que se haya logrado la mayor claridad en la consulta. Y por último, yo sí creo que es importante incorporar en este caso tanto a las corporaciones como a las asociaciones. En mi caso yo fui concejal y evidentemente fiscalizar muchas veces las corporaciones para el Consejo Municipal es sumamente complejo porque solamente respecto de los montos que se traspasan del municipio a dicha corporación y no en otros temas. Entonces siempre se genera ambigüedad al momento de la fiscalización. Hemos visto que también lamentablemente en algunos gobiernos regionales se ha fomentado la creación de corporaciones y cada vez que uno requiere información, la respuesta son instituciones privadas, pero cumplen funciones públicas. Entonces quedamos en una tierra de nadie, en definitiva, y creo que incorporar o dar claridad en ese sentido a la facultad que puede tener la Contraloría respecto a este tipo de organizaciones me parece también un buen camino. Eso, presidente, para no alargarme más. Muchas gracias. Gracias, diputado Matías Ramírez. Tiene la palabra el diputado Mesa y después el diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer las exposiciones tanto de la ministra como de la Contralora y su respectivo equipo. Yo traía hartas dudas respecto, por preguntarlas, pero varias de ellas ya fueron resueltas con las respectivas exposiciones. Pero también después uno se va poniendo más creativo porque al final con estos temas, cuando se trata de fiscalizar o de ejercer control de, sobre todo los recursos públicos, uno tiene que intentar ser más creativo que el eventual, digámoslo así, delincuente, pero no sé cuál es la palabra, o corrupto, no sé. Porque para eso nunca se acaba la imaginación, para encontrar la trampa. Echa la ley, echa la trampa, efectivamente, presidente. Y antes de hacer un par de preguntas, solo destacar que nosotros mismos como Cámara de Diputados también tuvimos dificultades en alguna de los actos de fiscalización que intentamos hacer por las mismas dificultades que tiene actualmente la Contraloría. Yo recuerdo la exposición de la Contralora en la Comisión Especial Investigadora sobre la Asociación de Farmacias Populares. Y ahí nos salta por lo menos a mí,
Fue la primera vez que escuché a la Contraloría señalar esta dificultad que había de conocer o de pedir las cuentas corrientes de organismos del Estado. A uno le parece, yo cuando la primera vez que lo escuché lo encontré absurdo. ¿Cómo es posible que la Contraloría General de la República no pueda tener acceso a las cuentas corrientes de organismos públicos? Distinto es cuando se trata de particulares, pero cuando son entes públicos, son recursos públicos, me parece un poco impresentable, y que bueno que estemos avanzando en encontrar soluciones a eso. Pero después me surge la duda, presidente, respecto de los plazos en los que se pueden iniciar sumarios o en los que se pueden establecer sanciones, porque lo hemos visto también en particular en algunos municipios. Le voy a dar un caso concreto. Cuando la Contraloría, mejor dicho, entrega este informe sobre el mal uso de licencias médicas, las personas que viajaron, los funcionarios que viajaron al extranjero, ¿cierto? Se conoció simplemente un listado, por así decirlo, un número por municipio o por organismo de funcionarios que estaban dentro de esta lista. Entonces uno sabía que en tal municipio habían 20, 30, 40 funcionarios. Nosotros hemos intentado preguntar a los alcaldes de los municipios del Distrito 9, y hay dos en particular que ha sido bien difícil, en el caso de Renca y en el caso de Recoleta, que no hay caso que no entreguen ningún tipo de información. No quieren decir quiénes son los funcionarios. Porque sabiendo cuáles son los funcionarios que estarían en esta infracción, no solo podríamos preguntar, bueno, le abrió un sumario, ¿cuál es el resultado de ese sumario? Hay sanción. Pero nos dicen, no, se abrió un sumario y hay sanción. Entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de saber quiénes son y si es que se está cumpliendo. Entonces, este plazo de 6 meses desde que se deja el cargo, ¿cierto?, para poder iniciar una investigación o un sumario, a mí me parece que es una buena medida, pero después, como le decía, pensando mal. Por lo general, el que hace trampa trata de que no se sepa que se hizo trampa. Y una regla general, por lo menos en materia punitiva, regla general del derecho, es que los plazos empiezan a correr desde que se tiene, o desde que se comete el hecho, o también de alguna manera desde que se tiene noticia del hecho. Estas son las dos posibilidades. Porque al final lo que le estaríamos diciendo al funcionario eventualmente corrupto es como, mire, usted tiene 6 meses para pasar piola después de irse. Si logra cubrir sus huellas durante 6 meses, no hay nada que hacer. Y yo no sé si esa sea la respuesta correcta que debiésemos dar. Entonces, una cosa es cuánto dura la duración de ese plazo, pero otra cosa es el momento en que se empieza a computar ese plazo. Y quizás debiésemos abrirnos la posibilidad, yo sí quisiera preguntar a la ministra y a la Contralora, la posibilidad de que el cómputo del plazo pudiese empezar a correr desde que se tiene una primera noticia, y hay que ver obviamente una técnica legislativa que permita también dar algún grado de certeza jurídica, porque esto no puede quedar abierto ad eternum. O sea, la institución de la prescripción, ¿cierto?, opera en ambos sentidos. Pero, ¿qué posibilidad hay de abrirse a esa posibilidad de que este plazo empiece a correr de alguna manera, no automáticamente con la renuncia o con hacerse efectiva la renuncia, sino que con el conocimiento, el primer indicio que se puede tener de un eventual caso de corrupción? Eso por un lado. Y segundo, la otra duda que queda cuando uno no sabe quiénes son los funcionarios que están siendo eventualmente, porque no sabemos, investigados en algunos municipios, es ¿qué pasa con los que renunciaron? ¿Dónde están ahora? Porque puede que ocurra que esos funcionarios estén después en otro organismo del Estado, o en otro municipio, o en un organismo central, o en un organismo autónomo, legal o constitucional. O sea, hay muchas opciones en las que pueden terminar. ¿Qué ocurriría con la actual modificación que se nos propone en esos casos? O sea, un funcionario renuncia, durante los 6 meses es investigado y sancionado, ¿después va a poder volver a otro organismo del Estado? Eso va a depender de la entidad de la infracción, de la entidad de la sanción, hasta qué punto puede llegar la sanción, para que esto no se convierta, presidente, en una especie como de sillitas musicales simplemente en materia de corrupción. Yo quizás estoy preguntando casos muy específicos, pero viendo el espíritu que hay en la comisión y por parte del gobierno de avanzar
en medidas que sean efectivas, quizás tenemos la oportunidad de, como no hemos abarcado tanto, creo que decía la Contralora, ¿cierto?, que reformas muy ambiciosas terminan empantanándose, como esta es una reforma menos ambiciosa, quizás nos permite la oportunidad de afinar más la puntería, presidente. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Diputado Mesa, tiene la palabra el diputado Becker y después el diputado Becker, perdón. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora ministra, a la señora Contralora y su equipo, a los diputados en la mesa. Bueno, con la señora Contralora he tenido oportunidad, a propósito de la comisión, precisamente la comisión de licencias médicas, de compartir la información que ella nos entregó, no solo en una, sino que creo que en 2 o 3 ocasiones, a propósito de estos primeros informes relacionados con el tema de las licencias médicas con personas que salieron en el extranjero. Por ahí hay otro antecedente, estimada Contralora, a través suyo, presidente, que se quejaban amargamente personas que hacían reemplazos a los que tomaban licencias falsas. Entonces se quejaban amargamente de que estaban sin pega y que tenían pega durante los periodos de que esta gente se tomaba las licencias. Entonces hay un tema ahí también, cuando uno hace la suma de las platas que se pierden, porque le seguimos pagando el 100% de la remuneración y resulta que no están trabajando y se requiere contratar reemplazos en algunos de los casos. En el caso puntual de la capital regional, donde me correspondió el honor de poder ser alcalde durante 12 años, el número de personas que estaban en esa nómina de las licencias al extranjero era alrededor de 350, si mal no recuerdo, y yo he tratado de solicitar información al señor alcalde o de alguna otra forma, ha sido imposible. Yo le pido, señora Contralora, que no solo en el caso de Temuco, sino que también en el caso de otros municipios se exija la pronta resolución de los sumarios, porque efectivamente se pueden dilatar a tal punto que al final digamos, bueno, ya pasó tanto tiempo que estas personas ya incluso se les acabó el tostado de la playa, digamos que sería una complicación. Entonces yo espero que esto se pueda acelerar y también hacer una petición especial, estimada Contralora, que los contralores regionales también de vez en cuando, que parte de su equipo pueda preguntar en qué estamos avanzando, cómo se está avanzando. Yo hice algunas presentaciones, a los cuales yo lo conversé personalmente en su oficina, a la Contraloría Regional de la Araucanía, y los temas se han dilatado, en mi opinión, más de lo necesario, más de lo esperado, y en ese caso, señora Contralora, creo que es bueno que la oportunidad también sea parte de lo que corresponde. En mi opinión, lo que es Contraloría, y lo he dicho en otras ocasiones, no se trata solo de te pillé, digamos, mira, te sorprendí, te voy a sancionar, sino que anticiparse para que los recursos públicos sean utilizados en buena forma. Eso sí, yo creo que es fundamental, y así lo apunté yo durante mi administración, y le pedí al director de control, y en ese momento le dije, bueno, ¿qué necesita para administrar sin sorpresa? Y me planteó la posibilidad de contratación de personal, computadores, vehículos para salir a ejercer fiscalizaciones a terreno, y en ese caso cuente también con quien habla y mi bancada para apoyar los recursos necesarios para que la Contraloría tenga los equipos para poder ejercer sus labores, porque es fácil decir la Contraloría tendrá la obligación de hacer esto, pero resulta que, como usted misma me planteaba hace un tiempo atrás, la cantidad de personas no ha variado y las instituciones públicas han ido creciendo en forma desproporcionada, no sé por qué. Hay personas que han sido contratadas en forma absolutamente innecesaria, digamos, donde en mi administración trabajaban 2, hoy día hay 6 o 7 y nadie sabe qué es lo que hacen realmente, pero ese será parte de otra reunión. Yo le agradezco el trabajo a través suyo, presidente, a la señora Contralora y a la señora ministra también, que podamos dejar esto lo más avanzado posible. Yo espero que le podamos dar la rapidez que corresponda, porque hay situaciones aquí en que en esta misma Comisión de Gobierno Interior hay propuestas que están descansando hace 15, 20 años, que resulta increíble, así que yo espero que esto se pueda acelerar con la rapidez que corresponda para poder tener las atribuciones. Y también me interesa mucho este tema del control de las corporaciones y otros que siempre me decían, no, aquí alcalde no se puede meter porque estos recursos son privados.
Sí, pero ¿cómo no me voy a meter si le estamos dando el 90% de los recursos de la corporación son de una subvención? Y la subvención viene de las platas del municipio. Entonces, ¿cómo no me voy a meter? No, es que la ley, la cuestión, no, eso no puede ser. No puede ser, porque en la medida que ocurra eso, claro, por ahí está la posibilidad de que mi estimado alcalde, amigo o alcaldesa, bueno, diga, mira, aquí no se me pueden meter mucho, le doy una buena subvención y a partir de ahí me hago algún tipo de beneficio personal. Y ya lo hemos visto en todos lados, así que no voy a empezar a nombrarlo, pero ha sido muy vergonzoso esto realmente. Entonces, Contralora, siga adelante, porque de verdad que necesitamos que nuestro país recupere la integridad, recupere el camino que corresponde, hacer las cosas en forma correcta. Lo conversaba recién con un equipo de senadores al lado, no es que me quiera involucrar, no es que me quiera anticipar, diputado, lo conversaba con un equipo de senadores a propósito de que cuando lo más probable es que cambie el gobierno, no sé con quién va a ser nuestro presidente o presidenta, pero que la preocupación por quiénes vamos a poner en los cargos correspondientes, me refiero a los seremi, jefes de servicio y otros que realmente estén probados en que van a hacer bien su pega, porque si no, esto va a seguir igual y no vamos a poder tener ningún tipo de resultado. El que la hace, la paga, Contralora, el que la hace, la paga. Y a partir de ese momento, el que sepa que el que la hace la paga, va a tener que poner las barbas al remojo antes de ponerse a ocupar los recursos públicos en algo que no corresponde. Pero por eso también hay que hacer casos ejemplarizadores. Si no pasa nada con el tema de las licencias, el próximo año vamos a volver a tener, quizás no 30.000 o 40.000, pero vamos quizás a tener nuevamente 20.000 cara de palo, por no decir otra cosa, que van a volver a pasar una licencia para salir al extranjero o terminar de ver la serie de Netflix. Si no les interesa trabajar en el servicio público, váyanse, no hay problema. Hay oportunidad en el servicio privado también, y en la medida que tengamos un gobierno que dé reglas claras para hacer las cosas, podemos tener mejores condiciones. No me quiero extender antes que el presidente me corte el micrófono, Contralora, así que agradezco mucho el espacio, señor presidente. Gracias, diputado Becker, por su breve intervención. Tiene la palabra el diputado Berg. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar nuevamente a la ministra y también, por supuesto, a la Contralora General de la República y los asesores y asesoras que en este momento nos están acompañando en esta importante sesión. La verdad, las cosas que yo me alegro sobremanera. Me alegro sobremanera que estemos ya iniciando el tratamiento de este proyecto que fuera ya anunciado en el último tiempo y que se aceleró por todas las situaciones que hemos estado viviendo y donde la Contraloría General de la República, y la felicito, Contralora, porque usted ha tenido la valentía de acometer donde se están cometiendo graves delitos. Y también, bueno, ahí nos pudimos percatar, y ustedes mismos de Contraloría, que le faltan herramientas, ¿no es cierto?, para poder hacer una labor mucho más eficiente en beneficio de lo que es la administración del ámbito público. Yo recuerdo que el gobierno, por allá por a mediados del año 2023, y ahí a lo mejor la ministra me puede ayudar un poco, el gobierno presentó una agenda de probidad y también modernización del Estado. Y dentro de esa agenda, nosotros tuvimos acá, y se trató acá, y después se pasó a la sala, y después parece que se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Me refiero al fortalecimiento de integridad y probidad municipal. En ese proyecto, ¿verdad?, también habían varios articulados y consideraciones que un poco iban, ¿no es cierto?, en la línea de poder fortalecer lo que es la transparencia, la probidad en el ámbito municipal. Incluso en esa misma iniciativa habían algunos elementos que fortalecían la unidad de control interno municipal, porque hoy día la verdad las cosas que muchos municipios tienen la unidad o la dirección de control municipal, pero como que no están haciendo la tarea o la labor que corresponde. Y en muchos casos, por aveniencia o desaveniencia que tienen con el superior jerárquico, que en este caso es el alcalde. Entonces, nosotros ahí, en esa oportunidad,
conversamos la posibilidad o la opción de incluir lo que hoy día existe, por ejemplo, con el juzgado de policía local, que en el fondo tiene dos patrones, si podemos llamar así, ¿no es cierto?, que es el municipio, el alcalde, y también los tribunales o la Corte de Apelaciones, y lo mismo que existe en la misma Dirección de Obras Municipales, que tiene dependencia administrativa municipal, pero también la parte técnica lo tiene, digamos, con el Ministerio o la Seremía de Vivienda y Urbanismo. La verdad, las cosas que uno se entusiasma, porque yo también, igual que el colega, vengo del ámbito municipal, estuve 12 años administrando la Municipalidad de Valdivia y hoy día capital regional, y donde uno conoció y de alguna forma tenía mucho expertise en distintas materias. ¿Para qué hablar, no es cierto?, del decreto 799, que algunos se producían, digamos, algún mal uso de vehículos fiscales en algunos municipios, se daban vueltas para allá, se daban vueltas para acá, y también nunca se tomaba la decisión porque el 799 es bastante estricto. Y en el mismo caso, algo comentó la Contralora, y cómo se evalúa esa situación en el caso de aquellos sumarios más complejos, ¿no es cierto?, donde la pieza sumarial llega a la Contraloría hace la propuesta, ¿no es cierto?, de aplicación de sanción, y el alcalde ahí mete el legajo, ¿no es cierto?, de lo que es la pieza sumarial, y queda en un cajón del escritorio de la alcaldía, y ahí muere el sueño de lo justo. Entonces yo creo que todas esas cosas de alguna forma hay que irlas, digamos, mejorando de tal forma que también se pueda mejorar la administración. Y en el ámbito, también algo tocó la Contralora, en el ámbito municipal existen, digamos, muchas falencias, sobre todo el uso y abuso que se hace muchas veces con los famosos tratos directos. En vez de hacer un llamado a propuesta pública, que es lo que tienen que hacerse muchas veces, que se le vino el plazo encima, que se le vino la fecha encima, y al último quizás también se hacen unas bases bastante restrictivas, digamos, y nadie se presenta, y por lo tanto llegó el tiempo de caer una propuesta o una concesión, y ¿qué es lo que tienen que hacer? Adeo, trato directo. Entonces ahí también hay una serie de situaciones que de alguna forma, digamos, entorpecen lo que es la transparencia y la probidad de lo que es el trabajo municipal. Y también algo que tocó la Contralora, y yo lo encuentro de toda la razón. Es un servicio que hoy día ha demostrado a Chile la eficiencia con que está haciendo su labor. Y por lo tanto, nosotros, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, y también en conjunto con el Congreso, tienen que hacerse los mayores esfuerzos posibles o necesarios para fortalecer los recursos humanos que está solicitando el día de hoy, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República. Al menos esa es mi disposición, y yo creo que acá también es la disposición que tienen los demás colegas, ¿no es cierto?, que integran esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Berger. Yo quiero decir que hoy día es un día histórico, porque hoy día se refundió el mensaje del presidente de la República con los proyectos de los parlamentarios, las mociones parlamentarias. Y eso que genera un proyecto que entrega efectivamente una Contraloría con dientes, que pueda sancionar, que pueda tener más facultades sancionatorias. Y aquí hay que ser bien claro, o sea, una Contraloría que fiscaliza cada peso que identifica que fue ineficiente o fue corrupción, es un ahorro para el Estado. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Hoy día necesitamos, y yo agradezco, Contralora, que esté acá, agradezco a la ministra que esté acá, porque en conjunto tenemos que trabajar para que el Estado sea más transparente. Y con una Contraloría fuerte, obviamente que esto lo podemos lograr, la gente lo puede percibir así. Necesitamos un Estado que pueda ser fiscalizado como corresponde, sacar la ineficiencia del Estado, ser más moderno y poder además tener transparencia a la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo usted con su trabajo, Contralora, y le agradezco. Y agradezco también al Ejecutivo y a los parlamentarios que estamos acá, porque yo como presidente de la Comisión de Gobierno Interior me propuse que esto lo íbamos a sacar adelante, ya sea con el mensaje del Ejecutivo o con las mociones parlamentarias, porque soy un convencido que cada peso que fiscaliza la Contraloría General de la República es un ahorro tremendo para el Estado. Y eso hay que verlo así. Y es por eso también, Contralora, que cuente por lo menos
de mi parte, con todo el apoyo para el presupuesto para las 10 personas que hace falta, que hizo mención en su oratoria. Ahora, Contralora, yo escuchando su exposición, me queda el tema de que aquí lo que faltaría es una toma de razón en algunos puntos para las municipalidades. Y ahí le hago la pregunta al respecto. Porque, o sea, yo sé que va a ser más pega, obvio, y que necesitan más personal. Pero obviamente vemos que cuando tenemos más del 60% de los municipios con casos de corrupción, algunos más grandes, otros más chicos, pero tenemos, y de todos los colores políticos, aquí no, todos tenemos que ponernos colorados, porque están todos los colores políticos metidos. Yo creo que ahí también necesitamos fiscalizar fuerte, ¿ya? Entonces le hago esa pregunta al Contralor y le doy la palabra. Y bueno, la ministra sí también tiene la palabra, obviamente. Eso. Presidente, bueno, agradecer a la diputada Camila Musante por su intermedio, señor presidente, que apoya la propuesta que nosotros estábamos planteando de tener la posibilidad de sancionar al menos en los casos más graves. Y ahí quiero detenerme un instante muy breve. Nosotros planteamos, de hecho, una redacción que aludía específicamente a eso, en los casos más graves, como serían infracciones al principio de probidad, o aquellas actuaciones que pudieran revestir caracteres de delito o que se refieran a situaciones que comprometan seriamente la responsabilidad de la autoridad y jefatura hasta el tercer nivel jerárquico, que solo en esos casos la Contraloría pudiera sancionar. A eso nos referíamos con esta posibilidad que la marcamos en nuestra presentación en azul. No es en todos los casos, no tenemos tampoco la capacidad de hacerlo si es que nos dieran esa atribución amplia. Por eso es para ciertos casos que son especialmente graves, sobre todo cuando son autoridades o jefaturas que no tienen nadie más arriba que esté haciendo control jerárquico sobre ellos. Entonces, yo creo que esos serían los casos y la diputada Musante había aludido a esta parte de la potestad sancionatoria, por eso me tomo de ese elemento para señalarlo. Respecto de la consulta de la diputada señora Claudia Mix, por su intermedio, señor presidente, si esta facultad para el Centro de Estudio de la Administración del Estado y sus atribuciones para capacitar, se topan o no con el servicio civil, lo cierto es que han funcionado de manera muy complementaria. Se ayudan mucho los equipos del servicio civil, de hecho, no es como que se repartan las capacitaciones, pero en el fondo se coordinan. Ustedes están capacitando en esto, bueno, y en esta otra materia nadie está capacitando, y se coordinan los cursos. Ha funcionado de manera muy positiva, y yo creo que también porque ambas instituciones forman parte de una red anticorrupción que hemos constituido con distintas instituciones públicas y privadas del país. Entonces estamos coordinando para ver en qué áreas falta capacitar y una de las dos instituciones lo hace. Así es que yo creo que es una cosa que se ayuda y se complementa. Luego, en relación a lo que señaló el diputado señor Borges de que se felicita este proyecto, bueno, para nosotros también es una cosa muy fundamental, y él aludió específicamente, por su intermedio, señor presidente, a la fiscalización a corporaciones y fundaciones, y por eso nosotros celebramos que el proyecto haya incorporado corporaciones, fundaciones y asociaciones. Hay más de 90 asociaciones en nuestro país. Nosotros no estaba el levantamiento el año 2024 cuando comenzamos la gestión. Hicimos un levantamiento y nos dimos cuenta que eran 90 entidades públicas que no estaban en nuestra cobertura y que teníamos que fiscalizar. Y en el primer año fiscalizamos 2, que eran de las más grandes, sí, pero solo 2, porque esto también tiene que ver con la capacidad de personal para hacer ese control. En esas 2 encontramos problemas bastante serios. Entonces, esta incorporación es algo muy positivo. En relación a lo que consultó el diputado señor Ramírez, del envío al TER o al Tricel, yo solo quisiera hacer presente acá que no olvidemos que la composición de estos tribunales, en su procedimiento, en su composición, en su configuración y en la normativa que los rige, se resguarda el debido proceso. De manera que si la Contraloría, o por error o por alguna circunstancia, envía equivocadamente uno de estos casos, que son los de notable abandono de deberes, porque para esos casos se envía al TER a un alcalde o a alguna alcaldesa, por ejemplo, y en esos casos es cuando el Consejo puede hacerlo. Ese tribunal, con una composición además que tiene mayoritariamente ministros de Corte Suprema, un procedimiento donde la persona puede hacer valer sus descargos, tiene probatorio, tiene todos los elementos para su adecuada defensa, garantiza que tenga el espacio para que si se cometieran algún error en el envío del caso a ese tribunal, pueda acreditar su inocencia y presentar todos los antecedentes que justifiquen sus acciones. Entonces, a nosotros nos parece que allí hay un debido proceso
que lo justifica. Pero también el gobierno incorporó en el proyecto que sea el Consejo de Defensa del Estado el primero que tiene esta posibilidad. Ahora, si el Consejo rechaza, entra la Contraloría recién a llevar adelante el caso, que será algún caso más grave. Y otra cosa que también aludió el diputado señor Ramírez, por su intermedio, señor presidente, que tiene que ver con los procedimientos que se siguen en virtud del decreto de ley 799 sobre uso indebido de vehículos fiscales. Y efectivamente se establece la posibilidad para la Contraloría de aplicar directamente las sanciones. Tiene una cuestión histórica que lo justifica. Esa norma es del año 74. En ese entonces un vehículo era un bien extremadamente escaso y valioso para un servicio. Por eso se le facultó a la Contraloría para perseguir y aplicar directamente las sanciones en ese caso. Sin embargo, hace un par de años, a pesar de que llevamos desde el año 74 la Contraloría aplicando directamente las sanciones en esa materia, un alcalde discutió esto en la Corte y ganó en la Corte Suprema solo para ese caso, afortunadamente. En el resto de los casos la Corte ha confirmado que la Contraloría tiene esta atribución, que la tiene claramente, está prístina, y además la ha ejercido desde el año 74 muchas veces. Pero el año antepasado en la Corte un alcalde obtuvo una sentencia favorable señalando de que la Contraloría no tenía atribuciones para hacer los 799 respecto de los alcaldes. Nos sorprendió mucho, pero esa es la sentencia que quedó firme y ejecutoria. Entonces, estas son materias que hay que reforzar en la legislación, y por eso nosotros con tanta fuerza hemos insistido en la necesidad de aplicar sanciones al menos en los casos más graves, porque incluso en este que está vigente ya se ha discutido, en el caso del 799. Y respecto de lo que señaló el diputado señor Mesa, por su intermedio, señor presidente, hay que ver alguna redacción para que el plazo de prescripción juegue correctamente en términos técnicos con el plazo de 6 meses y el cómputo. ¿Desde cuándo se considera el plazo de prescripción para que no suceda lo que estaba describiendo el diputado Mesa y que quede la persona sin una sanción? De esto la verdad es que es una cosa de mejorar quizás la redacción y armonizarla, pero se podría considerar esto y me parece que es una muy buena idea tenerlo a la vista. También, ¿qué ocurre si esta persona renuncia dentro de estos 6 meses? Va a depender si el proceso ya fue terminado y fue sancionado con inhabilitación, no podría incorporarse a otro servicio, pero si fue sancionado solo con multas, sí podría ser incorporado a otro servicio o a otro municipio. Eso respecto de esa consulta. Y luego, por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta y los elementos que planteó el diputado señor Becker, él aludía a la necesidad de resolver prontamente los sumarios administrativos. Yo sé que esto no tiene que ver necesariamente con este punto, pero nosotros instalamos con harto esfuerzo, pero lo logramos instalar, un sistema nuevo que se llama SIAD, a través del cual estamos monitoreando el avance de los sumarios en las licencias médicas. Y estamos entregando no el detalle del nombre de las personas que estaban involucradas en estos casos, pero sí el avance de los sumarios que se han ido terminando. No podemos entregar el detalle y el nombre de las personas porque hay una normativa y hay además una sentencia de la Corte que alude a que si uno entrega el nombre de las personas involucradas en estos casos, está vulnerando también su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales en lo que se refiere a la recuperación de su salud. Pero sí, respecto del avance de los sumarios, hemos ido entregando reportes periódicamente de cómo va esto. Y respecto de las corporaciones, también aludió el diputado señor Becker de las corporaciones y fundaciones para que se les pueda fiscalizar, así es que reiteramos que nos parece muy positivo corporaciones, fundaciones y asociaciones. El diputado señor Becker también aludió al decreto de ley 799 y a esas investigaciones, y ahí yo lo asocio con lo que acabo de señalar respecto de la consulta del diputado señor Ramírez, de que está clara esa norma y sin embargo ya tenemos un caso en el que se señaló que la Contraloría no tenía la atribución. Por eso es tan importante que las normas, incluso sobre todo cuando son tan antiguas, sean reforzadas. ¿Qué pasó con el proyecto de integridad municipal? Sí, la ministra podrá responderlo. Yo solamente quiero señalar que en esa sesión a la que asistimos a la sala del Senado, aludimos a varios proyectos que era necesario impulsar, y uno de los que aludimos es precisamente de integridad municipal. Se necesita avanzar en varios de los proyectos que el Ejecutivo en esta administración y los ejecutivos en administraciones anteriores han estado impulsando, que tienen que ver con transparencia, probidad, ética pública. Y respecto de la consulta que hizo el señor presidente, el diputado señor Oyarzo, bueno, lo primero es sí, efectivamente la Contraloría con este proyecto podría por fin tener dientes. Y por fin.
Y respecto de la toma de razón para las municipalidades, a ver, en el mundo municipal, y como lo dije hace un momento, hay muchos estudios que así lo confirman. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica hizo hace unos 4 años, hizo un estudio sobre todo lo que es contratación administrativa, contratación pública en el mundo municipal y la cantidad de irregularidades que se producían, y era muy alta. Incluso encuestó a funcionarios municipales y ellos reconocían las irregularidades en términos generales, lo decían, que se producían allí por incumplimiento de las normas, sobre todo de las normas que obligan a proceder por licitación pública y invocando urgencia iban por trato directo. Bien, a modo de ejemplo entonces, tomo ese caso de que hay muchos estudios y análisis ya públicos de que la situación en las municipalidades requiere más control. Y uno de los controles que ha sido muy positivo en nuestro país es el control preventivo de legalidad. Tanto es así que en el caso Basura, luego del caso Basura, el Congreso Nacional, en una modificación específica que se hizo a la Ley Orgánica de Municipalidades, obligó a las municipalidades a someter a toma de razón, o sea, control preventivo de legalidad, todos los contratos que tenían que ver con los residuos sólidos domiciliarios, o sea, con la administración de la basura. Y se hizo luego de un caso de corrupción gravísimo, ¿cierto? Bueno, ya tenemos noticias de muchos otros casos de corrupción complejos en el mundo municipal y por eso se hace necesario que hubiera control preventivo de legalidad, no solo en el caso de la basura, sino que en otras materias. Y quizás es otra conversación, pero el punto es que al menos en aquellas materias más graves, como esa, donde se administran cuantiosísimos recursos, por ejemplo, sobre tal monto, o cuando se administra, hay casos de municipalidades que han tenido que vender su edificio consistorial, casi todos los bienes de la municipalidad, para poder solucionar problemas y irregularidades que se produjeron en las administraciones municipales. Entonces, quizás cuando lo que se está involucrando es tan grave o montos tan importantes o decisiones tan relevantes, si hubiera ese control preventivo de legalidad sería algo bastante positivo. Quizás es otra conversación, quizás se puede poner aquí, pero está demostrado, y lo demostró el caso Basura, de que era indispensable que hubiera habido control preventivo en algunas materias. Cuando uno compara la administración central con la administración municipal, uno se da cuenta de que la toma de razón en el sector central ha sido un aporte. Es verdad que el sector central en general es más ordenado, pero también cuando uno compara la situación de Chile con control preventivo de legalidad versus otros países similares, sin control preventivo de legalidad, nuestro país es bastante más ordenado gracias a ese control. Eso podría señalar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Tiene la palabra la ministra Macarena Lobos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer las intervenciones de los distintos parlamentarios y parlamentarias. Tal como se ha planteado acá, este es un tema que concita, ¿no es cierto?, apoyo transversal, muestra de aquello, son las distintas mociones con las que se ha fusionado el proyecto del Ejecutivo. Lo decía el diputado Berger, lamentablemente, ¿no es cierto?, el proyecto de probidad municipal fue despachado hace mucho tiempo de esta comisión. Nosotros tenemos más de 10 proyectos hoy día de la agenda de probidad en tramitación que no han visto la luz. El tema municipal es un tema muy relevante, efectivamente se complementaba no solo con el tema, ¿no es cierto?, como venía planteado acá, que viene recogido en este mismo proyecto, de la posibilidad de que efectivamente la Contraloría pueda ir directamente al TER, sino también el tema de fortalecer el control municipal, extender, ¿no es cierto?, la responsabilidad de los alcaldes de 6 meses a 1 año, una vez que han cesado en el cargo, y una serie de herramientas que nos parece muy importante porque, tal como lo decía la Contralora por su intermedio, presidente, y quedó constatado también cuando tratamos este proyecto, y así lo muestran los distintos estudios, lamentablemente, ¿no es cierto?, hay un foco importante de corrupción en los municipios, que es la puerta de entrada, además, de la ciudadanía para la interacción con el Estado. Entonces, es muy relevante que efectivamente podamos tener en este ecosistema de control, avanzar en esa dirección. La Administración Central, recordemos que ustedes también despacharon hace poco tiempo, ya es ley de la República, y estamos trabajando en su implementación, en fortalecer el control interno a través de la creación, ¿no es cierto?, del Servicio de Auditoría Interna, que tiene un control complementario con la Contraloría General de la República, tal como lo ha planteado la señora Contralora en las intervenciones con ocasión del debate de ese proyecto. Es muy relevante el control que se puede hacer internamente, porque ese es el que te da la posibilidad de mayor prevención, ¿no es cierto?, de casos, porque efectivamente el control ex post que realiza la propia Contraloría en sus distintas dimensiones solo detecta, usted me corregirá, Contralora, creo que era como un 3% respecto a el tema de actos de posible corrupción. Así que esa perspectiva creemos que es muy importante el impulso que se le pueda dar a este proyecto, que viene a fortalecer el ecosistema, ¿no es cierto?, de
anticorrupción de nuestra administración. En ese sentido, también esperamos que el proyecto Lobby, que esta comisión tuvo a bien despachar, que está a la espera de que pueda ser visto por la Comisión de Hacienda, el de beneficiarios finales, el de transparencia 2.0, el de transferencia a las corporaciones y fundaciones, y así una serie, el de prevención de conflictos de intereses, todos esos proyectos que trabajamos, ¿no es cierto?, que han surgido como parte de la ENIP, que puedan ver la luz de aquí a los próximos meses. Creemos que este proyecto da, como decía, el apoyo transversal que tiene. Esperamos que efectivamente pueda avanzar con la rapidez que se requiere. Nos hacemos cargo de los planteamientos que aquí se han formulado. Recojo también el punto, sabemos que estamos por cuerdas separadas. Este proyecto, ¿no es cierto?, tiene un financiamiento respecto a estas nuevas funciones y atribuciones que se le dan a la Contraloría, cuestión distinta, ¿no es cierto?, y es parte del debate de la ley de presupuesto que, como ustedes saben, se retomará a partir del 17 de noviembre, la solicitud que ha planteado la señora Contralora respecto de su presupuesto vigente. Así que la mayor disposición para que efectivamente podamos trabajar complementariamente. Recojo los puntos que se han planteado acá también como medidas para poder perfeccionar el proyecto y que efectivamente tengamos una herramienta eficiente, o sea, que siga contribuyendo la Contraloría a tener un ecosistema muy eficiente y eficaz para que es muy importante, más allá de la facultad de los órganos contralores, fortalecer la cultura de la integridad. Yo creo que eso es muy importante y es un trabajo, y en ese sentido la creación y digamos, de elevar el rango legal el SEA nos parece que es muy relevante en esto que planteaba la Contralora, de poder tener que todos los funcionarios quienes ejercemos cargos públicos efectivamente podamos tener una formación que nos permita avanzar. Respecto, por su intermedio, presidente, un tema que se ha planteado y que lo hemos conversado también con la Contralora, que no es parte concreta de este proyecto, que es el tema de armonización en general de los procedimientos disciplinarios. Lo hemos discutido, se ha planteado acá, ¿no es cierto?, que hay un procedimiento bastante arcaico respecto al tema hoy día de los procedimientos disciplinarios, tienen una duración muy extensa muchas veces, y desde esa perspectiva esto era parte de las medidas planteadas también en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, y hemos constituido una mesa de trabajo para poder avanzar en esta dirección. Tenemos jornada ahora a principios de diciembre con una convocatoria amplia de distintos actores, que por cierto inauguraremos conjuntamente con la señora Contralora, y que participarán en una serie de institutos, profesores académicos, que nos darán herramientas para también avanzar en esa dimensión, y si efectivamente logramos tener un consenso amplio en eso, podría ser inclusive como indicación a este propio proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Contralora General de la República. Le voy a aprovechar de dejarla liberada. Yo creo que ya no hay más preguntas de los diputados o diputadas. Agradecer la presencia y pedir también las disculpas a los invitados que estaban presentes, porque nos quedan solamente 10 minutos y obviamente en 10 minutos no vamos a poder escucharlo, y les pido mis disculpas, pero queda el compromiso de don Felipe Perillán y la señora Antonia Berríos para poder, de vuelta en la distrital, claro, poder escucharlos como corresponde. Van a estar en el primer punto de la tabla de vuelta en 3 semanas más. Ya, así que les pido mil disculpas, pero claro, este tema es muy relevante, es muy importante, igual que el de ustedes obviamente, pero no se nos alargó el tiempo, así que le pido las disculpas del caso y quedan invitadas en el primer punto de la tabla. Muchas gracias, y le otorgo la palabra, diputado Matías Ramírez, ¿no? Diputado Mesa para su punto varios. Muchas gracias, muy amable. Gracias, presidente. Le pediría a los colegas, los invitados obviamente que se están retirados, está bien, pero a los colegas, que creo que es un tema que les va a interesar, presidente. Nos hemos enterado por diversos medios de comunicación, también por algunas denuncias que nos han llegado a través de redes sociales, que al parecer, y lo quiero poner todo en condicional, el servicio Chile Atiende estaría o habría estado en algún periodo no muy lejano entregando clave única a personas migrantes con situación irregular, utilizando para ello el RUN provisorio o el número de enrolamiento entregado por el registro civil. Según la información disponible, esta práctica se estaría realizando durante varios meses, permitiendo que personas que no tienen cédula de identidad válida o vigente en nuestro país puedan acceder a esta clave única, lo que es un requisito para poder tener la clave única, presidente. Y por lo tanto se estaría vulnerando la norma, y sobre todo dando la posibilidad que a través de esta clave única
se pudiese acceder a beneficios estatales, por ejemplo, acceder al registro social de hogares, o incluso abrir cuentas bancarias, presidente. Por lo tanto, me gustaría solicitar, presidente, que se oficie primero, obviamente, al servicio Chile Atiende y también al Ministerio de Desarrollo Social, primero la efectividad de que si es que realmente se han entregado clave única a extranjeros o migrantes en situación irregular o a transeúntes sin cumplir los requisitos normativos, particularmente no contando con la cédula de identidad vigente. En segundo lugar, presidente, si es que es positiva la respuesta a esta primera consulta, magnificar el problema. ¿Cuántas claves únicas han sido emitidas bajo esta modalidad y en qué periodo de tiempo ocurrió, en qué oficinas y en qué regiones? En tercer lugar, la responsabilidad administrativa. ¿Qué funcionarios o áreas del servicio estuvieron involucradas en esta gestión? Si se han identificado errores, omisiones o instrucciones inadecuadas que hayan posibilitado esta irregularidad. Y en cuarto lugar, solo para terminar, presidente, medidas correctivas. Espere. Diputado, no es por quitarle la palabra, pero somos 3. Y no hay quórum para pedir acuerdo para mandar los oficios. Ahí van a venir. Claro, así que le doy la palabra, pero le avisaba para que sepa, porque al final no vamos a poder. Le doy la palabra, diputado Mesa. Sí, presidente, me gustaría solicitar, por eso le advertí a los colegas antes de salir, que era un tema importante. Se están entregando claves únicas a inmigrantes irregulares, cuestión que no corresponde porque eso les permitiría acceder a beneficios estatales que no les corresponden. Entonces, haciendo esa explicación breve y rápida, quisiera solicitar, presidente, oficiar al servicio de Chile Atiende y al Ministerio de Desarrollo Social para que primero nos informen si es que es efectivo esto, que se han entregado estas claves únicas a migrantes en situación irregular o transeúntes sin cumplir los requisitos normativos. En segundo lugar, ¿cuál es la magnitud de este problema si es que la respuesta primera es positiva? ¿Cuántas claves únicas se han emitido bajo esta modalidad, en qué periodo de tiempo y en qué oficinas o regiones? En tercer lugar, si es que ya se ha iniciado la investigación por eventual responsabilidad administrativa, qué funcionarios o áreas del servicio estuvieron involucradas en la gestión, si se han identificado errores, omisiones o instrucciones inadecuadas. Y en cuarto lugar, qué acciones se han dispuesto, si es que las 3 anteriores son positivas, para corregir o prevenir que esta situación vuelva a repetirse, si es que se ha instruido algún sumario o alguna investigación interna, presidente. Muchas gracias. Diputado Mesa, pido el acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. Por último, yo quiero también aprovechar, y también es importante porque se radicó un proyecto de ley que es el proyecto Boletín 17910-13, que se acordó en sala pasar a Gobierno Interior y luego a Trabajo, y yo quiero pedir que sea radicado solo en Trabajo, ya que no es competencia de Gobierno Interior. Entonces quiero pedir el acuerdo de eso. Es un proyecto de ley, el 17910-13. Lo estuvimos revisando, no tiene... Sí, por supuesto. Es el proyecto de ley que modifica la ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para garantizar a dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones. No tiene nada que ver acá y por eso claro, eso es a Trabajo. Entonces quiero pedir el acuerdo para radicarlo en Trabajo porque nosotros no tenemos esas competencias. ¿Se pide el acuerdo? Sí, presidente. Yo primero no estoy seguro si es que nos corresponde o no, porque se trata de asociaciones de funcionarios del Estado. Sí, con platas públicas. O sea, no son platas privadas, son platas que son pertenencia de todos los chilenos. Entonces, creo que sí corresponde que nosotros lo veamos. Y en segundo lugar, solo hacer la advertencia que bastará con que un diputado en la sala diga que no y se va. Entonces, quizás pueda ser inoficioso si es que ya la sala se pronunció al respecto con una mayoría. O sea, yo haría el intento, no sé si está de acuerdo de que le pidamos a la sala que se radique en Trabajo, porque es de remuneraciones, creo que no tenemos las competencias, así que pido el acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Se toma el acuerdo. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputados, diputadas.